Buenos días, aprendices del curso Mentalidad Emprendedora. Hoy vamos a dar inicio a nuestro tema sobre la planeación estratégica. ¿Y qué es la planeación estratégica? Una estrategia, empecemos por definir qué es una estrategia. Una estrategia es un conjunto de acciones estructuradas que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de una empresa o negocio o de una tarea o de un plan de trabajo para que la mayoría de esos procesos, de esos proyectos o de esas unidades de negocio, eh, es un reto máximo el lograr ese desempeño superior a comparación de sus competidores. Mm, Entonces, eh, y mientras que planeación es un conjunto de pasos sistemáticos para lograr un fin o una meta. Entonces, podríamos definir que planeación estratégica es el proceso sistemático de acciones para documentar y establecer una dirección para una organización o una empresa o una unidad de negocio o un proyecto a partir de una evaluación o de un análisis de cómo se encuentra ahora y hacia dónde va y qué metas o cuál es su objetivo principal. Entonces, a partir de ese planteamiento inicial, se establecen unos elementos necesarios para lograr esa planeación estratégica. Y el primero es establecer cuál es la misión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a fabricar un producto o voy a prestar un servicio? ¿Qué características va a tener ese producto o qué especificaciones va a tener ese servicio? El qué voy a hacer es la misión. Ahora, la visión es ese cómo, es esa macroestrategia que me define cuáles van a ser esas características, esas especificaciones, esas condiciones, esos requisitos, ese método para lograr desarrollar ese qué de la misión. Mientras que los valores, podríamos definir que es ese conjunto de normas, técnicas, eso de conjunto de manuales, tanto de índole actitudinal como procedimental a nivel técnico y profesional. Digamos que en sí esos valores reúnen primero una cultura organizacional y una organizacional, una estructura organizacional de esa unidad de negocio o de esa empresa o de ese proyecto. Los objetivos son esos indicadores de lo que específicos de los programas o procesos que vamos a desarrollar para lograr cumplir esa misión, esa visión y esos procesos que se están colocando en marcha, se están proyectando, planeando. Y los planes o programas es la discriminación de cada uno de esos procesos, tareas, acciones, de manera que se están formulando para desarrollar unos procesos operativos o unos procesos misionales o unos procesos eh, transversales, para lograr generar o crear valor en la empresa o unidad de negocio o proyecto. Para lograr definir cuáles son esas estrategias, esos objetivos, esos planes, pues se tienen varias herramientas administrativas. La primera de ellas, tenemos la matriz F, que es la matriz de evaluación de factores externos, y es donde es a través de esa matriz lo que se hace es que se resume
es un resumen evaluativo de la información económica, política, social, cultural, demográfica, ambiental, gubernamental, jurídica y tecnológica y competitiva de el entorno donde se va a desarrollar esa idea de negocio o esa empresa. Normas gubernamentales, como por ejemplo leyes de impuestos, resoluciones de impuestos o tributarios, o normatividad en cuanto a las especificaciones que debe cumplir un X o Y actividad económica para poder funcionar, qué permisos se requieren, porque de una actividad económica a otra esto varía. También tenemos que esa matriz de evaluación de factores externos, la MEFE, es donde se analizan las oportunidades y amenazas, que son factores, como dice ahí, externos. Entonces, unas oportunidades son de esos mismos análisis que se hicieron de esas leyes gubernamentales o de esas políticas a nivel nacional o internacional, ¿de qué me puede servir a mí como empresa para mi idea de proyecto y que me ayude a potencializar mi negocio? Mientras que las amenazas es de esas mismas variables que analicé, qué leyes o qué recursos o qué procesos ambientales o normatividad ambiental pueda limitar la puesta en marcha de mi negocio o de mi idea de negocio. O si tengo competidores muy fuertes que no me van a permitir sufluir, o cómo hago frente a esos competidores tan grandes para poder surgir y crecer y hacer crecer mi negocio a pesar de que ellos existen. Entonces, para realizar esa matriz F, se debe primero seleccionar los factores claves de éxito para el sector o la industria en la que se va a desarrollar la idea de negocio, y de acuerdo con la auditoría o el análisis de ese entorno, se clasifica como oportunidades o amenazas. Y lo ideal es colocar un peso porcentual, unas cifras, un dato numérico para poder medir cuál de esas variables tiene más peso y podría ser una oportunidad o podría ser una amenaza fuerte. Aquí pues pensé preparar esa matriz F que incluya los factores críticos de éxito, identificando en el análisis del sector, como decía, así se asigna un peso relativo a cada uno de esos factores. Las oportunidades suelen tener un peso más alto que las amenazas, pero estas pueden tener pesos altos si son muy graves. Bueno, se le asigna una calificación a cada factor de acuerdo con el estado actual de dicho factor, y la escala de las calificaciones va del 1 al 4, indican lo siguiente. Primero, la respuesta es mala; 2, la respuesta es promedio del sector; 3, la respuesta por arriba del promedio del sector; 4, la respuesta es superior. La media, recordemos que cuando estamos hablando de medias, se utilizan medidas de tendencia central. La media es, en esta escala, es de 2.5 y los resultados se interpretan alrededor de la media. Y se multiplica el peso de cada factor para obtener la calificación ponderada y sume esta columna para obtener el total ponderado de la organización. La matriz EFI, matriz de evaluación de factores internos, esta matriz lo que hace es que facilita el resumen evaluativo de la información de las áreas funcionales. Las áreas funcionales, como son el área operativa o productiva, el área de servicio y atención al cliente, el área de distribución y de ventas, el área administrativa, el área de transporte, etc. Y en ellas pues, se relacionan estas fortalezas y debilidades halladas. Esa matriz EFI, donde se evalúan esas fortalezas y debilidades que son al interior de la empresa, pues también se le coloca unas ponderaciones, se enlistan
y se colocan esas ponderaciones para saber en qué área estamos más débiles o en cuáles áreas somos más fuertes. Ahora, en cuanto a la matriz TOFA, tengamos en cuenta que aquí la estrategia, retomamos el tema de este análisis de esas variables internas o externas, empieza a estructurarse unas estrategias, a visualizarse unas estrategias. Pero ¿cuál es la matriz que nos ayuda a concretar esas estrategias? Es la matriz DOF, que es una de las herramientas más importantes. Hay varias, pero digamos que es la más integral y se facilita mucho su desarrollo. La matriz TOFA fue creada como esa metodología para abordar el entorno externo e interno de la organización en términos de oportunidades y amenazas exógenas y de fortalezas y de debilidades endógenas. Este mismo autor, como lo fue, por ejemplo, Chavenato, también dice o plantea otra propuesta que se llama SWOT. Y esta matriz tiene más de 3.000 años, pero pues es muy parecida a la DOFA. ¿Por qué? Porque en ella lo que hace es que se concentra también en los puntos fuertes, reconozca las debilidades, aprovecha oportunidades y se protege contra las amenazas. O sea, la matriz DOFA viene de ese concepto de hace 3.000 años. Entonces, la matriz DOFA se basa en cruzar las oportunidades y las amenazas externas para la intención estratégica de la organización, tomando en cuenta su misión, visión, valores y objetivos, y con las fortalezas como los puntos más fuertes y las debilidades como los puntos a mejorar de una idea de negocio, de un proceso, de una empresa, de una unidad productiva o de un proyecto. El propósito del análisis DOFA es identificar esas estrategias para aprovechar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, acumular y proteger las fortalezas de la compañía y erradicar las debilidades. Igualmente, la DOFA tiene también el objetivo de crear, reforzar o perfeccionar un modelo de negocio. Y sobre todo cuando estamos hablando de un modelo de negocio específico de una empresa, de una unidad productiva o una idea de negocio, y que a su vez lo que quiera es intensificar, adecuar o combinar sus recursos y capacidades con las demandas del ambiente en el que va a operar. Entonces, eh, es necesario aquí comparar y contrastar las diversas estrategias alternativas posibles entre sí y después identificar el conjunto de estas, las que se crearán y sostendrán como una ventaja competitiva. Ventaja competitiva es cuando podemos crear valor, generar valor a partir de la puesta en marcha de un proceso productivo o de la prestación de un servicio. Las principales categorías de las estrategias están unas estrategias de funciones que están dirigidas a mejorar la eficacia operacional de una compañía en las áreas como la manufactura, mercadotecnia, administración de material, desarrollo de producto y servicio al cliente, entre otras, porque pueden haber más dependiendo de la actividad económica. La estrategia del negocio, que comprende el tema competitivo general de la empresa, la forma en que se posiciona en el mercado para ganar una ventaja competitiva y las diferentes estrategias de posicionamiento que se pueden utilizar en los diferentes entornos de la industria, como por ejemplo el liderazgo, los costos, la diferenciación, el enfoque en un nicho o segmento del mercado en el que se desarrolla la industria.
La estrategia global se refiere a la forma de expandir las operaciones fuera del país de origen a fin de crecer, prosperar en un mundo en el que la ventaja competitiva se determine a nivel global. Y la estrategia corporativa responde a las principales preguntas en qué negocios se debe participar para maximizar la rentabilidad y el crecimiento de la utilidad del negocio. También tenemos estrategias pues corporativas que permitan respaldar las estrategias, cada una de las estrategias del negocio. También se pueden combinar las diferentes estrategias para hacer que el negocio sea viable en caso de que sea necesario. Entonces, concretemos que una estrategia de negocios es ese conjunto integrado y coordinado de compromisos y acciones que la empresa utiliza para lograr una ventaja competitiva, explotando sus competencias centrales en mercados específicos de productos. En cuanto también hablamos de la matriz TOFA como esa herramienta moderna para el análisis de la situación actual de las variables en el que se desarrolla una empresa, se hace en distintas fases. En la primera etapa se hace una lista de oportunidades y amenazas presentes en el entorno. eh, en ese entorno externo y se mapean o identifican las fortalezas y las debilidades en el entorno. Entonces, cuando hablamos de mapear esas fortalezas, hablamos de, por ejemplo, como competencias básicas en áreas clave, recursos financieros adecuados. Recuerde que las fortalezas son una variable interna de la empresa. Entonces, si tenemos personal calificado, si, cómo vamos a liderar la imagen de la empresa en el mercado, tenemos acceso a economías de escala, tenemos experiencia en el negocio, conocimiento, hemos investigado y hemos desarrollado productos o servicios en esa actividad económica. Eso es una fortaleza si la tenemos, pero cuando son debilidades y que también son variables internas, cuando falta de enfoque en el negocio, no tenemos ni idea de lo que, o tenemos escaso, o nos estamos dejando llevar porque alguien dijo que era bueno, pero nosotros no estamos seguros de que sea bueno. Las instalaciones de donde va a funcionar son obsoletas, ausencia de competencias básicas, o sea, no estamos preparados para desarrollar esta actividad. Tenemos problemas operacionales internos, tenemos maquinaria, recursos, el área, la confiabilidad de los datos, planes y previsiones es escasa y falta supervisión de un buen líder o que conozca el tema. Mientras que las variables externas, que son como las oportunidades, tenemos que tener claro cuáles son los cambios de hábitos del consumidor. Un ejemplo, surgimiento de nuevos mercados, diversificación de productos o servicios y caída de barreras comerciales como políticas, aperturas económicas, mm, baja de impuestos o beneficios tributarios. Otra variable externa son las amenazas. Aquí podría ser como ejemplo cambios de hábitos del consumidor que ya no le gusta, ya surgió un nuevo producto, un nuevo servicio que más integral y ya hace que el que están usando, el que estamos ofreciendo sea obsoleto. Entrada de nuevos competidores, aumento de las ventas de productos sustitutivos, cambio en la regulación, en la normatividad, nuevas tecnologías de servicio, nuevas ideas y crisis económica. Mm, Una vez están enumerados estos elementos u otros que fuesen relevantes para ese análisis, se pueden interpretar la interacción de las fortalezas y las debilidades y las oportunidades y las amenazas que al cruzarlo forman las cuatro celdas
de la matriz DOFA y cada celda tendrá la indicación del rumbo que se debe seguir. Entonces, el primer cuadrante sugiere las estrategias para acciones ofensivas, o sea, el uso de las fortalezas y las competencias de la organización para aprovechar las oportunidades identificadas, mientras que el cuadrante 2 revela qué debilidades de la organización impiden o dificultan que pueda aprovechar las oportunidades del entorno y se sugiere estrategias defensivas o para mantener el status quo. Mientras que el cuadrante 3 indica que las fortalezas de la organización deben crear barreras contra amenazas del entorno externo por medio de estrategias de segmentación. Y el cuadrante 4, por su lado, pues revela la debilidad de la organización para afrontar amenazas, indica que una fase de crisis o decadencia sugiere estrategias para una desinversión o blindaje. Entonces, la matriz DOFA en estos casos, pues puede ofrecer a las organizaciones un análisis estratégico que les permita observar de una manera más segura cómo pueden manejar las tendencias, las oportunidades, las coacciones y las amenazas que provienen del entorno externo. Igualmente, las estrategias identificadas en esa matriz DOFA deben ser congruentes entre sí. Por lo tanto, las estrategias de funciones deben ser coherentes o apoyar la estrategia de negocio o la estrategia global de la compañía. Entonces, tengamos en cuenta que el diagnóstico de la organización, de acuerdo a cada uno de los 4 zonas o cuadrantes, en los primeros 2 cuadrantes vamos a tener las oportunidades a partir de ese enfoque o esa combinación que vamos a iniciar. Entonces, cuando hablamos de fortalezas, estamos hablando de un enfoque agresivo porque tenemos con qué hacerle frente. A partir de lo que soy fuerte, vamos a abrirnos un camino y vamos a potencializar esas estrategias para crecer, mientras que las debilidades nos van a dar un enfoque defensivo para mantener el status quo, para sobrevivir, soportar eh, en esas tareas en las que no somos tan fuertes, esas variables en las que no somos tan fuertes. Y mientras que las amenazas nos permiten, digamos, que enfocar, determinar ese enfoque para deshacernos, desactivar o desinvertir, porque es un campo de riesgo acentuado. Entonces, cuando hacemos esas combinaciones de debilidades con amenazas, pues tenemos que tener mucho cuidado. Pero cuando hacemos una combinación con fortalezas y oportunidades, la FO, o una combinación de debilidades con oportunidades, pues va a ser nos van a dar estrategias para crecer y seguir adelante. Mientras que la combinación de fortalezas con amenazas nos da ese enfoque de segmentación, ese campo en que se podría aprovechar. Hay una amenaza, hay un riesgo, pero tenemos una fortaleza, podemos salir adelante. Ahora, los principios de la matriz DOFA, eh, digamos que viene, pues, viene con ese fundamento que nos da las estrategias para el análisis de esa situación competitiva de una idea de negocio. Y a partir de esa serie de alternativas estratégicas, pues surge eh, ese, o se da un alcance mayor y una importancia
distinta que la matriz de portafolio de una unidad de negocio, de una idea de negocio, tiene y para desarrollar su proceso, su proyecto. Entonces, la matriz DOFA lo que hace es que ofrece ese marco conceptual para un análisis sistemático que facilita la comparación de amenazas y oportunidades externas respecto a unas fortalezas y unas debilidades internas. En cuanto a la estructura de la matriz DOFA, está, como les decía anteriormente, la estrategia DA, que es debilidades con amenazas, que busca minimizar debilidades y amenazas y se conoce como la estrategia mini-mini por minimizar o minimizar y puede requerir que la compañía, por ejemplo, esta vez establezca una coinversión, se reduzca o hasta se liquide, si es necesario. Las estrategias DA son tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Si la organización enfrenta varias amenazas externas y muchas debilidades internas, pues podría afirmarse que está en una posición muy precaria y de hecho lo más probable es que tenga que luchar por seguir operando a través de una fusión o un recorte de gastos y en el peor caso, en el peor de los casos, declararse en quiebra u optar por su liquidación. Las estrategias DO con ellas lo que hace el plan estratégico es que intenta minimizar las debilidades y maximiza las oportunidades. Y así una empresa con debilidades en algunas áreas puede desarrollarlas desde el interior o adquirir las competencias necesarias como tecnología o personas con las habilidades necesarias en el exterior para aprovechar las oportunidades en el ambiente externo. Las estrategias todo lo que buscan es superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas y en ocasiones existen oportunidades externas clave pero la empresa tiene debilidades internas que les impide explotarlas. Mientras que las estrategias FA utilizan las fortalezas de la organización para ocuparse de las amenazas en el ambiente. La meta con estas estrategias es maximizar a las primeras y minimizar a las segundas. Así pues, una unidad de negocio o un proyecto puede usar sus fortalezas como las tecnologías o las financieras o las gerenciales o la de marketing para hacer frente a las amenazas de un nuevo producto introducido en el mercado por su competidor. Y las estrategias FO son aquellas que capitalizan las fortalezas de una compañía para aprovechar las oportunidades. Es la más deseable y de hecho la meta de la empresa es moverse desde otras posiciones en la matriz hacia esta. Si tienen debilidades, buscarán superarlas para convertirlas en fortalezas. Si enfrentan amenazas, lidiarán con ellas para enfocarse en las oportunidades. Entonces, la representación esquemática de la DOFA pues se hace a través de una tabla como la que ustedes tienen en pantalla, donde se empiezan a cruzar las variables DA, FA, ODO o FO. Respecto a esos pasos para desarrollar la matriz DOFA son, primero, listar las oportunidades externas clave de la empresa. Segundo, listar las amenazas externas clave de la empresa. Tercero, listar las fortalezas internas clave de la empresa. Cuarto, listar las debilidades internas de la empresa. Cinco, adecuar las fortalezas internas de las oportunidades externas y registrar las estrategias o resultados en la casilla correspondiente. Sexto, adecuar las debilidades internas
a las oportunidades externas y registrar las estrategias resultantes. Adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias resultantes. Y octavo, adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias resultantes. Para complementar el tema, yo les tengo aquí un pequeño video de qué es planeación estratégica. Hola, el día de hoy quiero platicarles qué es la planeación estratégica y por qué es importante. La estrategia tiene su origen en las guerras, lo podemos ver en todo su esplendor en el libro El arte de la guerra, que da muchos tips de cómo las estrategias de guerra ayudan en tu vida diaria para tomar mejores decisiones. Quiero explicarlo de una manera muy sencilla. Hace un par de meses arrancamos un proceso de alineación estratégica con un cliente del ramo de la comercialización de maquinaria pesada. Su director general me hizo la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué iniciar un proceso de alineación estratégica? Y la respuesta que doy siempre es la misma. Estrategia es igual a decisiones. Pensemos en la película Volver al Futuro, donde Marty McFly quiere regresar al pasado a cambiar ciertas decisiones que tomó y así tener un futuro diferente. Algo que definitivamente es imposible. La estrategia funciona de esa manera. Es esa herramienta que te guía para que tomes decisiones el día de hoy que te llevarán hacia un lado o hacia otro. Es decir, en tu día a día, cuando tienes que decidir entre varios proyectos, iniciativas o acciones a realizar, las pasas a través de un análisis y te preguntan, ¿cuál de ellas ayuda más a cumplir con la estrategia y objetivos que me he planteado para llegar a ese futuro que tanto he deseado? Un ejemplo de hacer esto a la perfección es el de Jeff Bezos, fundador, dueño y director general de Amazon. En su libro The Everything Store nos describe cómo todas las decisiones que él toma son pensadas en el largo plazo y no en el corto plazo. Esto se ve reflejado que en 2005 perdía millones de dólares por inversiones pensadas en el largo plazo. Y en el mes pasado, 25 años después de que envisionó su empresa con la estrategia de vender cualquier producto o servicio por Internet, Amazon es la segunda empresa, después de Apple, que su valor de capital excede el $1 trillón. Esto es más de la mitad de toda la economía de México. En contraste, tenemos a un Kodak que decidió tirar a la basura su estrategia de largo plazo de las cámaras digitales, que ellos inventaron, porque eran menos rentables que las cámaras de rollo en aquella época, por lo que decidieron guardarlas en un cajón, para asegurar la rentabilidad al corto plazo. En otras palabras, tu peor enemigo es la inercia de tus resultados a corto plazo, que te llevan a tomar decisiones pensadas en la operación del día a día versus tomar decisiones que te lleven a ese propósito anhelado. Gracias.